Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos amigos y amigas. Estamos en el último programa de este año de Al Día en Economía. Hemos aprovechado este final del 2012 para, como decíamos, ponernos al día en un apartado tan complicado como es la economía. Complicado para quienes no ven este programa. Seguro que los que nos han seguido en los programas que llevamos ya, en los capítulos que llevamos en este año 2012 que está acabando, entienden ahora mucho mejor algunas cosas, porque para eso está Joaquín Mastache, nuestro economista de guardia, para explicarnos de la forma más sencilla, más llana, más coloquial posible esos términos económicos que, nos guste o no, pues al final nos afectan. Por ejemplo, ¿cómo nos va a afectar cuando nos toque la lotería este próximo sábado el nuevo impuesto que se prevé? ¿Tendremos que darle parte a Hacienda o todavía no? Bueno, vamos a hablar de ello, pero también vamos a conocer previsiones siempre complicadas, previsiones económicas para el año 2013. El 2012 ha sido nefasto económicamente hablando. No parece que el 2013 vaya a ser mejor, aunque algunos insisten en ver brotes verdes. Vamos a hablar de todo eso con el profesor Mastache, pero es que además queremos contestar a algunas de las consultas que ya no solo los espectadores de este programa nos hacen, incluso quienes trabajan en esta casa también le plantean sus preguntas a Joaquín Mastache. Vamos a saludar a Joaquín antes que nada. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el último programa del año. ¿Podemos resumir un poco, Joaquín, lo que ha sido este año 2012? Intentaremos hacer un pequeño resumen. Bueno, la verdad es que en ese resumen no caben muchas noticias positivas, me temo, ¿no? Bueno, alguna hay, sí. Hay que ser optimista. Sin duda alguna. Bueno, Joaquín, como decíamos, debemos contestar a por lo menos un email que nos ha llegado en las últimas horas de nuestra redacción, con algunas críticas, no podía ser de otra forma. Correcto, me parece perfecto. Entendemos que lo que dice Joaquín en muchas ocasiones es, para muchos, criticable, objetable, opinable. Totalmente opinable, y además es una de las cosas que perseguimos, que de alguna manera despertemos el interés en este programa y que aquellas personas que discrepen con las opiniones que yo doy, pues que nos las hagan saber para complementar aquello que nosotros digamos, claro. Sabíamos que en cualquier caso esas opiniones no iban a dejar indiferente a nadie. De eso se trata, sin duda alguna. Recuerden ustedes que pueden dar sus sugerencias, críticas, opiniones, consultas, perdón, como han hecho algunos espectadores a lo largo de estos programas, en esa dirección que ustedes están viendo debajo rotulada, aldiaeneconomia@teleasturias.com, aldiaeneconomia@teleasturias.com. En fin, la primera respuesta que vamos a dar es para un personaje de esta casa. Digo personaje porque lo es un hombre muy curioso. Es Henry Felgueroso, que desde hace, ya saben, algunas semanas se ha incorporado también a nuestra programación. En el programa del pasado lunes, o sea, de ayer mismo, Felgueroso hacía su crítica también, como fiel seguidor que es de la programación de esta casa, al programa de Joaquín Mastache. Algunas de las cosas que decía Joaquín Mastache. Mastache se refería hace unos días, por ejemplo, a que, como hace algún tiempo aseguraba Gerardo Díaz Ferrán, quizá debemos trabajar más y lamentablemente cobrar menos, y eso no pareció gustarle demasiado a Henry Felgueroso. Lo escuchamos e inmediatamente contestamos. Quiero mandar un recado a un economista que se llama Joaquín, porque este día, yo no digo que sea mal economista, solamente que digo que, oiga, ¿cómo se atreve a decir que la gente tiene que trabajar gratis? ¿Cómo yo? Trabajar gratis. ¿Usted qué se basa, en el siglo XVIII o el siglo XIX? Porque vamos, a mí no hay recibo que trabajar gratis. Vamos, que echen más horas y que ganen algo menos, pero gratis. Bueno, miren, por favor, yo lo escucho mucho a usted aquí en Teleasturias, ¿eh? Tiene cosas buenas, pero tengo otras cosas que suena a ricachón. Pues, querido Henry, de todo darte las gracias por tomarte la molestia de hacernos esta crítica, pero yo tenía que decirte que en ningún momento dije que se debe trabajar gratis. Primero, y luego has tocado dos siglos que para mí son dos siglos fantásticos. Es donde se desarrolla el siglo de las luces, que yo digo que actualmente estamos tan lejos del siglo de las luces como del tiempo como del talento, y no olvidemos que en la segunda mitad del siglo XVII del siglo XVIII, perdón, y la primera mitad del siglo XIX, el llamado siglo de las luces, fueron dos siglos fantásticos donde de alguna manera se empieza a levantar todo lo que hay alrededor de esta economía moderna. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo contigo en cuanto a que haya dicho que haya que trabajar gratis. Sí, estoy totalmente convencido de que tenemos que trabajar más y por menos. Y esto lo estamos viendo. Precisamente se ha desconvocado la huelga de Iberia porque van a retocar los salarios todos los pilotos y muchísimo personal también de cabinas. También se va a tocar los salarios
Arcelor va a tocar los salarios en un 8% con el fin de evitar despidos, porque el problema es que no hay pedidos, y cuando no hay pedidos, pues tenemos o que marcharnos algunos para casa, o si queremos seguir trabajando casi todos, pues repartirnos la soldada que vaya quedando, ¿no? Por lo tanto, sí hay que trabajar más por menos, lo tengo clarísimo, y siento discrepar contigo, Henry, en que el siglo XVIII y XIX es el siglo de los ricachones, porque creo que es el siglo de las luces, donde todos hemos aprendido mucho. Recordemos la Revolución Francesa, recordemos también toda la época de la Ilustración, donde la primera Constitución española, la PEPA de 1812, por lo tanto es un siglo nostálgico para mí, con toda seguridad. Dice el que suena a algo dicho por un ricachón. Bueno, yo no soy un ricachón, yo sé que como soy una persona más bien gruesa y colorada y de alguna manera afable, pues puedo dar esa imagen, pero tengo que decir que, y quienes me conocen lo saben, yo soy una persona bastante austera y de ricachón tengo muy poco. Desgraciadamente, ¿pasa el futuro laboral de muchos por ahí por tener que bajarse el sueldo irremediablemente? Estoy totalmente convencido. Y va a empezar a tocar a toda la cuestión pública. Van a tener que retocar todos los salarios. Otro día mencionamos aquel famoso estudio del Instituto Nacional de Estadística donde se decía que el empleo público cobra un 30,8% más que el empleo privado, a pesar de que han perdido poder adquisitivo. Eso es cierto. Llevan 5 años que se les retocan los sueldos a la baja, nunca a la alza, que se les quitan pagas extras, pero es que así todo cobran más que los trabajadores privados. Estos tendrán que retocarse el sueldo y ahí habrá un ahorro de unos 35.000 millones para los presupuestos del año 2014, porque parece ser que en el 2013 el señor Rajoy no se atrevió todavía a entrar a ese tema, ¿no? No obstante, parece complicado. En la empresa privada no hay más remedio y al final se negocia y es lo que hay, pero parece complicado que se vayan a aceptar esas reducciones y esos recortes. Ya vemos que están provocando serias protestas, ¿eh? En Madrid llevan casi un mes ya de huelga la sanidad, ¿eh? Es cierto, pero bueno, de alguna manera tendrán que ser conscientes de que esto no puede continuar así. Cuando estamos hablando de que por recortar los salarios vamos a tener problemas con la sanidad, no, están generando los problemas precisamente los médicos que siguen en huelga. Si ellos estuviesen trabajando y de alguna manera discutiendo el tema sin ponerse en huelga, no existirían los problemas que estamos teniendo ahora. Por lo tanto, yo creo que vendrá a entrar en razón todo el mundo y hay que darse cuenta de que no podemos seguir en algunos estamentos públicos cobrando los dineros que se están cobrando. Tienen que bajarse el sueldo, van a tener que hacerlo, mal que les pesen, y bueno, pues estamos hablando de la primera empresa del país, donde hay aproximadamente unos 3 millones de empleados públicos, y veremos que esto van a ir disminuyendo en función de la amortización de los puestos de trabajo por jubilaciones y fallecimientos, y de alguna manera tenemos que ir a una economía donde lo privado prime sobre lo público. Bueno, vamos a seguir respondiendo no solo a Henry Felgueroso, vamos a responder también las dudas, las críticas, en este caso lo es, una crítica que hacen a Joaquín Mastache desde el correo electrónico. Recuerden ustedes que pueden hacerlo, también sumarse a esas opiniones, ideas, sugerencias o críticas en ese correo que están viendo ahora mismo, aldiaeneconomia@teleasturias.com. Pues bien, a ese correo dirigía su opinión Julio González. Julio nos pone en entredicho una cosa que aquí ha expresado varias veces Joaquín Mastache. Se refiere a que en muchas ocasiones Mastache ha dicho que hay que reducir tanto el número de funcionarios como el de políticos. Él en concreto se refiere a los datos que aquí hemos dado y los pone en duda. Habla de que en España no existen, se lo voy a resumir porque el email es bastante largo, habla de que en España no existen más de 120.000 políticos a lo sumo, que en ese pelotón encontramos además gente que son concejales en pequeños ayuntamientos que ni siquiera cobran por ello, es más, a veces hasta les cuesta poner dinero, decía Julio González. Bueno, y nos dice que, por tanto, no son reales las cifras que alguna vez aquí hemos apuntado de 320.000 políticos en España. Realmente sería una tercera parte, es decir, tocamos a un político por cada 560 habitantes, que es lo mismo, siempre utilizamos a este país de referencia, pero es lo mismo, dice Julio, que tenemos en Alemania, por ejemplo. En Alemania esa es la proporción también. Bueno, lo que quieras ir respondiendo, Joaquín. Bueno, pues por no entrar en una polémica, pero todos sabemos que hay un exceso de políticos en este país. Se habla de 70.000 concejales, quieren reducirlos en un 30%, con lo cual quedarían menos de 50.000. Lo habrán, precisamente estuvieron reunidos la semana pasada el presidente de la Federación Española de Municipios con el señor Rajoy, quieren trasladarlo para mediados de año que viene, pero tendrán que resumir eso. O sea que no podemos tener tanto político como tenemos
asesores de políticos. Tenemos infinidad de cargos políticos que deben de ser desempeñados en la administración por funcionarios de carrera, que están quitándoles el puesto a los funcionarios de carrera. Por lo tanto, que alguien quiere negar la existencia de que hay mucho político, que siga negándolo, pero es que incluso no lo sabemos todavía los que hay. Yo calculo que hay unos más de 300.000, entre 300.000 y 400.000, porque hay muchísimos infiltrados en la administración que están teniendo un puesto de trabajo que se le han ido acomodando en empresas públicas. No olvidemos que en empresas públicas en España hay cientos, en Asturias tenemos más de 20, o sea, estamos hablando de miles de empresas públicas que solamente con que tengan 10 o 12.000 empleados, pues fíjese lo que estamos hablando. O sea, sí hay mucho empleo público, sí hay mucho dentro de los 3.300.000 empleos públicos que hay, pues de políticos seguro que supera con creces los 300.000, sin duda alguna. Bueno, usted ha hablado de esa cifra y él no está de acuerdo, ni mucho menos en que sean 320.000. Bueno, pues empezaremos a contarlos un día de estos. Yo creo que vamos a empezar a enterarnos, porque cuando hay una ley de transparencia, que es lamentable que en España no la hay, empezaremos a saber cuántos empleados públicos y de ellos cuántos cargos políticos hay en cada municipio, en cada autonomía y en cada diputación. Lo grave es que probablemente ni se sabe, ni hay seguro, una cifra exacta, yo estoy seguro que no se sabe. Recuerden cuando hablábamos de los sindicalistas, que tampoco se sabía el número, luego resulta que cuando empiezan a bajar ya las asignaciones se empiezan a saber los que hay, pero es que es muy difícil porque muchos están cobrando como funcionarios o están cobrando como empleado público y sin embargo son cargos políticos, pero vamos, casi como si fuesen comisarios políticos de épocas pasadas. Nos dice Julio que en cualquier caso estamos en un ratio similar al que tienen en países como Alemania. Pues peor para Alemania. Peor para Alemania. Yo no conozco los ratios de Alemania, pero si tienen tantos cargos políticos como tenemos en España, peor para ellos. Dice Julio, dice que los políticos españoles serán malos, pero seguramente los economistas también, como parece empeñarse en demostrar la actual crisis de la que no están carentes de responsabilidad por su extendido dogmatismo entre los economistas. Bueno, el tema de los economistas es un tema que siempre se habla de él como que no sabemos predecir. Es muy difícil predecir, pero miren ustedes, yo lo que estoy totalmente convencido de que esta crisis es una crisis absolutamente política, no es una crisis económica. La parte económica son las consecuencias. Aquí se han tomado decisiones macroeconómicas y no olvidemos que las decisiones macroeconómicas las toman precisamente los políticos. Y hay una decisión macroeconómica que se tomó hace unos años cuando existía el dinero, estaba muy barato, y fue precisamente la que tomaron Bernanke en Estados Unidos y la que tomaron Trichet en Europa, y, que fue subir el precio del dinero un 500%. Alguno polemizó conmigo que eso no es un 500, que bueno, que polemicemos lo que queramos, pero si el dinero está al 1% y la prima de riesgo de España está en 500 puntos, pues por eso es un 500 sobre el precio de los 100 puntos que tiene Alemania. Por lo tanto, estas son medidas macroeconómicas muy desafortunadas y estas no las toman los economistas, sino que las toman los políticos. Lo que ocurre, claro, hay políticos que son de pensamiento menos dogmático, probablemente, son más liberales y de alguna manera pues son menos nocivas para la sociedad y más edificantes. Según mi teoría, según los que sean socialistas, pues tendrán, por supuesto, la suya, está claro. Bueno, a lo largo de estos primeros programas, de este programa Al Día en Economía que poníamos en marcha hace poco más de un mes y medio, hemos hablado ya de asuntos tan absolutamente actuales como los desahucios, como los bancos, la seguridad que tienen nuestros ahorros en esos bancos, el que los tiene, pero aunque sean mínimos, desde luego queremos que estén seguros y no queremos perderlos. Del fraude que en muchas ocasiones se comete contra Hacienda o contra el desempleo, o de educación y sanidad pública, si son realmente sostenibles. De todo eso hemos hablado en los últimos programas. Hoy, ya decíamos, es el último programa del año y nos apetece muchísimo pues hacer una especie de resumen antes de entrar en nuevos temas que abordaremos ya probablemente pues después de Reyes. Joaquín, en el resumen sin duda económico de este año tiene que estar, lo veremos cuando estemos ya en el último día del año, cuando las televisiones sacan las imágenes que han sido portada de los informativos en todo el año. Tienen que estar en ese resumen los desahucios, ¿no? Sin duda alguna. O sea, bancos y desahucios es un problema que viene derivado porque en España la reforma de los bancos, la necesaria reforma bancaria, la hemos empezado a hacer tarde. Y la hemos empezado a hacer solos.
Es decir, si nosotros hubiésemos hecho la reforma bancaria en la segunda legislatura del señor Zapatero, la hubiésemos hecho cuando los demás, cuando lo hizo Alemania, cuando lo hizo Francia, cuando lo hizo Inglaterra, y no se hubiese notado tanto. Como lo hemos hecho solos y muy después, se nota, eso es evidente. Pero no creamos que la reforma fue tan grave como nos podemos llegar a imaginar, y esto creo que a alguna persona no le va a gustar escucharlo, pero había que hacerla. O sea, nosotros aquí teníamos dos tipos de bancos: el banco privado, por decirlo de alguna manera, y el banco público, como yo lo califico, que eran las cajas de ahorros, que estaban controladas por los políticos, precisamente. Mira, a mí salen ya unos cuantos miles de políticos donde estaban en las cajas, en los consejos de administración. En España creo que había 150 cajas. Pues fíjese usted, a 20 miembros del Consejo de Administración, pues ya estamos hablando de 2.000 políticos más, que existían. Y no podemos negarlo. Estaban los sindicalistas, estaban los ayuntamientos, estaban también los impositores, que esos no eran políticos evidentemente, pero había muchos cargos políticos. Entonces eso había que hacerlo. Ahora van a quedar 4 cajas, y muchas de ellas van a estar controladas en un principio por el Estado, y luego probablemente las compren algunos bancos. Y esto había que hacerlo. Entonces, claro, eso se nota. ¿Qué sucedió con los desahucios? Yo aquí vuelvo a decir, creo que hubo una enorme, y esto no me lo tomen a mal, una muy enorme falta de talento. Es decir, cuando aquí en este país empezó a existir el problema financiero y se detectó, lo que tenían que haber hecho era el presidente del gobierno anterior hablar con los bancos y decir: señores, déjense ustedes de desahucios, déjense ustedes de ejecutar hipotecas, vayamos a que paguen solamente las personas los intereses, que sigan con la vivienda, que sigan viviendo en ella, pagando su comunidad, pagando su luz, dejémonos de los problemas que vinieron. Estamos hablando de que hay unos 250.000 desahucios. Eso es una barbaridad. O sea, un país que de alguna manera confía en el Estado, que deja al Estado que resuelva sus problemas, y resulta que no supo resolver los problemas de los más necesitados. Cuando fueron medidas macroeconómicas las que nos llevaron a esta situación. No hay responsabilidad, como algunos quieren decir, de los ciudadanos. Yo creo que faltó cintura tanto a los bancos como a los políticos, en el sentido de decir: quédense ustedes con las viviendas, páguennos solo los intereses, no nos van a pagar el capital, pero no me van a dar la vivienda. Y ahora tenemos unas 700.000 viviendas que están en poder de los bancos, y ahora van a crear el banco malo y van a tener que darlas a muy poco precio. Se dará la circunstancia absurda que mejor estaba en ese pequeño precio en quien la tenía que en quien la va a tener ahora. Ha sido un auténtico disparate y una auténtica falta de talento que se ha cocido toda esta historia en la anterior legislatura. Esto está claro, y quien no lo quiera reconocer, cuando Rajoy habla de la herencia, bueno, pues si ahora queremos negar que la herencia fue absolutamente desastrosa, y que claro, un político no puede coger una herencia a beneficio inventario, tiene que pechar con ella, como está pechando, como puede Rajoy, claro. ¿Y ahí quién fue el culpable? ¿Ciudadanos, bancos, políticos? Yo creo que fundamentalmente fueron los políticos. El amigo González Vázquez cree que yo tengo una persecución, una manera persecutoria contra los políticos. Le va a escribir otra vez. Pero es que, claro, es que de alguna manera son las personas que tienen que de alguna manera dirigir nuestros destinos. Y si están viendo que hay una crisis y no saben atajarla, pues ¿quién tiene la culpa? El señor que se hipotecó y estaba pagando 300 euros de cuota y se la pasan a 450, y por circunstancias su señora esposa queda en el paro, y entonces resulta que ahora no puede pagarla. ¿Vamos a echar la culpa a esa persona? Me parece una culpa que no es merecedora por ese lado. Eso tienen que ser los que están en el asunto, los que están en el tema, tanto políticos como banqueros, a gran nivel, y sobre todo cajas de ahorros que no han sabido reaccionar. Bueno, todos los asuntos que hemos tratado en esa serie de programas que ya hemos desarrollado a lo largo de este año 2012 tiene que ver con el fraude que en muchas ocasiones se comete a Hacienda. En estos días, por cierto, estamos asistiendo como a un ex empleado de un banco suizo ha estado en la cárcel, hoy ha salido en libertad, pero de momento le ha tocado estar en la cárcel porque desveló, gracias a su trabajo en ese banco suizo, desveló un amplio número de gente, entre los cuales había cerca de 300 o 400 españoles, que tenían su dinero en Suiza defraudando a Hacienda. Claro, esto es un tema que de alguna manera hay que corregir. Si estamos buscando que tiene que haber transparencia en los municipios, transparencia en las comunidades autónomas, ¿cómo no va a haber transparencia en lo que podemos llamar las catedrales del dinero? ¿Cómo puede haber dinero que no se sepa de quién es en Suiza? Eso es un absurdo, eso no tiene sentido. Por lo tanto, eso es algo que tienen que corregir, y esta persona, de alguna manera, algún juez habrá dicho, bueno, ¿cómo va a estar esta persona en la cárcel si es que de alguna manera está pegándonos el empujón para que cambiemos algo que está funcionando mal? Todo eso tenemos que cambiarlo. O sea que, pero hay un problema muy claro que
tenemos también que dejar encima de la mesa. Miren ustedes. Yo leí también que, yo no pronuncio el extranjero, como digo, nunca, el actor francés, el Depardieu, como se llame, sí, que coge y se marcha para Bélgica, creo, sí, porque allí la frontera, justamente porque de alguna manera allí es más liviano el coste fiscal que tendría que pagar y soportar en Francia, claro. Y él dice que está luchando contra el talento, que la gente que vale entonces le cobran. Hombre, a mí me parece un auténtico disparate que una persona puede llegar a tener que pagar casi el 85% de lo que gana. Mira, ¿Por mucho que gane? No, es que a partir de 100.000 euros, ahora han puesto en Hollande, el francés, ha puesto un incremento de hasta el 75% a partir del euro 1 que pase de 100.000. Bueno, si ese señor gana 1 millón, pues prácticamente viene a ser un 65% del total. Entonces es un disparate. Si a eso le suman las tasas, si a eso le sumamos impuestos indirectos, porque no olvidemos que cuando estamos comprando algo tenemos un coste medio del 14% en impuestos indirectos y en algunos países incluso más que en España. Entonces, claro, si una persona al final ganó 1 millón de euros y entre unas cosas y otras tiene que entregar al fisco 700.000 euros, a mí personalmente me parece un disparate. Y yo no soy sospechoso de ganar 1 millón de euros, pero claro, me estaría preocupadísimo si con los riesgos que a lo peor tienes que correr de tu patrimonio para ganar esas cantidades importantes, tengas que pagar 700.000 euros. Por lo tanto, el tema del fraude a la hacienda pública, yo entiendo que el primero que de alguna manera está cometiendo un fraude intelectual es en el planteamiento de los tipos impositivos. Yo lo recordé aquí, me gustaría repasarlo. El artículo 31 de la Constitución habla de que todos los españoles deberemos de contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo a nuestras posibilidades. Bueno, eso quiere decir de acuerdo a lo que ganamos, no a lo que tenemos. Se están dando circunstancias de que una persona que a lo mejor enviudó, se quedó con una casa en el Paseo de la Castellana que vale a lo mejor, como valor catastral, 280.000 o 300.000 euros y tiene que pagar un IBI de prácticamente 2.000 euros. Y a esa persona a lo mejor le quedó una pensión de 900 o de 1.000, porque falleció ya su marido. Cuando vivía su marido la pensión era mucho mayor, faltó su marido y ahora tiene verdaderas dificultades para mantener el patrimonio. Que va a tener que ir vendiendo cosas para pagar el IBI. Es decir, hay que hacer una nueva arquitectura impositiva porque yo entiendo que la arquitectura impositiva tiene 2 graves problemas. No es justa. Es legal, porque está hecha a través de un real decreto, pero no todo lo que es legal es justo. No es justa y, por otro lado, tiene que ser soportable. Los impuestos, como decía, bueno, tengo que echar mano de Adam Smith, otros echan mano de todos estos economistas que son de tinte socialista, como Krugman y demás, pues decía que no podemos tener impuestos que sean insoportables. La comunidad lo que mira es lo que le queda después de impuestos, y si lo que le queda le permite vivir, bien, pero fíjese otro caso que voy a darle. Un señor que gane 1.000 euros, tiene que pagar aproximadamente entre el IVA, que es un impuesto indirecto, cuando paga el impuesto especial de gasolinas y con la declaración de la renta, pues entre pitos y flautas tiene que mandar a la hacienda pública más del 35%. O sea, le quedan 650 euros. O sea, a mí me parece una auténtica broma. Y lo digo así con toda claridad. Por lo tanto, hay que hacer una nueva arquitectura impositiva. Bueno, aquí hemos hablado también en otras ocasiones del desempleo. Recuerdo que las preguntas entonces de los espectadores en la calle iban relacionadas a por qué hasta ahora, pues por ejemplo, acabamos de hablar de los bancos, se han sacado medidas para ajustar, para hacer algunos recortes o ajustes en los bancos e incluso para ayudarlos. Pero hasta ahora no ha habido una ley que directamente vaya a atajar el problema del desempleo. No ha habido medidas que directamente, no indirectamente, sino de forma directa vayan a atajar el problema del desempleo. Yo pienso que lo único que va a atajar realmente el desempleo... Más allá de la reforma laboral, que por otro lado es bastante polémica, ¿no? Bueno, la reforma laboral evidentemente lo que vino es a, de alguna manera, atar un número necesario de trabajadores y poder las empresas desprenderse de trabajadores que no los precisaba porque no tenía pedidos. Esto lo hablamos también en alguna ocasión. Si una empresa tiene 100 trabajadores y tiene pedidos nada más que para dar trabajo a 80, pues tendrá que 20 utilizar un ERE o un sistema que pueda prescindir de ellos, o si no, repartir el trabajo, que es lo que también se hablaba, es decir, disminuir las jornadas, como han hecho en Alemania. En vez de marcharse para casa, el 20%, pues a lo mejor disminuyen toda la jornada un 20% y se quedan los 100. Todo esto hay que valorarlo. Pero hay un problema de demanda, hay un problema que la demanda ha bajado, y como ha bajado la demanda, pues hace falta menos trabajadores. ¿Qué tenemos que hacer en España? Pues probablemente una reforma fiscal que incentive precisamente la contratación, porque tengas menos costes fiscales y con lo cual tengas más recursos para invertir y con lo cual pues modernices fábricas, te des valor añadido hacia
otros productos, que también es muy importante por esa vía, pero tenemos que hacerlo. O sea, luchar contra el desempleo, que es lo peor que tenemos ahora mismo en la sociedad española, es muy difícil. Es muy difícil y nos va a llevar tiempo, ¿eh? Estamos viendo numerosas protestas, ayer mismo se producían algunas, este fin de semana también, relacionadas con los recortes en educación y en sanidad pública. Así que es obligatorio preguntarnos si es sostenible, si como conocemos ahora mismo la educación o la sanidad pública la vamos a poder seguir teniendo dentro de 5, 10 años, 15 años. Yo espero que sí, voy a explicar por qué. Se dice que se están haciendo recortes en la educación y en la sanidad pública. Lo que se pretende es racionalizar los salarios de la educación y de la sanidad pública y la gestión. Este es el gran debate. Es decir, yo recuerdo que en Suiza, en Finlandia, en Suecia, se da la circunstancia de que las familias eligen al colegio que tienen que ir. Y entonces va el Estado, que es universal, y le da un ticket para que pague ese colegio. No tienes por qué ir al colegio que te asignen. Por lo tanto, por ahí van a ir los tiros. O sea, tenemos que ir hacia una educación universal, que la hay, hacia una sanidad universal, que la hay, pero no necesariamente pública. Lo que quieren es, tanto los educadores, y que me perdonen algunos si le molesto, pero es que tengo que decirlo, porque aquí estamos para decir lo que pensamos, aunque no acertemos y aunque de alguna manera levantemos algunas ampollas. Tanto los educadores como la sanidad pública, de alguna manera, tienen que renunciar a su statu quo, y si tienen que trabajar más horas y ganar menos, pues no gratis, como decía Henry con su gracia de siempre, sino ganar menos y trabajar más, tendrán que hacerlo. Y lo que no se puede es decir, como ganamos menos y trabajamos más, la sanidad es peor. No, perdónenme usted, como ganan ustedes menos y trabajan más, la sanidad es mejor y además más barata. Por lo tanto, no hagamos trampas en el solitario, no digamos lo que no es. Lo que quieren es mantener su statu quo, lo que quieren es mantener sus privilegios, y ya hemos dicho muchas veces que dentro del empleo público hay muchos privilegios, canosos, moscosos, ahora mismo 2,5 horas semanal menos de trabajo, días propios, en el caso de la judicatura les han quitado, como saben, de 18 a 12, como decía otro día Gallardón, y entonces, claro, no pueden existir esos privilegios, no tiene ningún sentido. Y luego yo entiendo, y sigo entendiéndolo así, que los trabajadores y los empleados públicos deben de ser solamente empleados y trabajadores públicos, no deben de dedicarse a la actividad privada, exclusivamente al servicio público. Es decir, el que sea letrado y esté trabajando como letrado en el Principado de Asturias, por poner un ejemplo, debe ser incompatible con el ejercicio libre de la profesión. Que quiere escribir, que quiere investigar, que quiere dar conferencias, fantástico, pero que no ocupe espacio en la actividad privada. Joaquín, pues yo creo que la pregunta clave, la pregunta del millón es: el año 2012 no ha sido precisamente bueno, es un eufemismo, por no decir que ha sido realmente malo. ¿Cómo va a ser el 2013? Hombre, me haces esta pregunta y yo recuerdo cuando al presidente de una, no voy a decir la empresa ni el nombre por no hacer propaganda a nadie, decía él, lo bueno del 2012 es que va a ser menos malo que el 2013. Eso lo decía con referencia al 2011. Dice, lo bueno del 2011 es que va a ser menos malo que el 2012. Hombre, yo pienso que en el 2013 vamos a empezar a mejorar por lo menos porque nos vamos a acostumbrar y vamos a llegar a aceptar que esto tiene que cambiar. Nos hemos equivocado, hemos hecho un desarrollo del Estado autonómico, del Estado municipal, equivocado, sobredimensionado en contra de lo que algunos nos dicen que no están de acuerdo. Iremos reduciendo gasto público, iremos reduciendo puestos públicos y eso generará una nueva oferta de trabajo y una necesidad de puestos privados, que es donde realmente está la economía real. Lo que no podemos es tener tantísimas personas para que nos administren, lo que genera. No olvidemos que en España hay 13,5 millones de empleados privados y hay 3,3 millones casi, ahora ya han disminuido algunos, de empleados públicos. Esa ratio no sé si la habrá en Alemania, pero intuyo que no. Por lo tanto, lo que tenemos es que tener menos empleados públicos, más empleados privados, más iniciativa y de alguna manera favorecer el florecimiento de las empresas, que eso es una de las cosas que me gustaría hablar a principios de año, porque la empresa se entiende como un ente erróneo. La empresa es una generadora de riqueza, generadora de trabajo y además generadora de impuestos. Lo que ocurre es que también hay que hacer una nueva arquitectura impositiva para la empresa. Yo el otro día comentaba con un compañero que me decía, no, es que, Joaquín, vosotros los autónomos a lo mejor cotizáis por 800, 1.000 euros o 1.500 y es que nosotros cotizamos por 2.000 o 2.500 y por eso vamos a tener más pensión. Y yo digo, no,
Error. Tú no cotizas. Tú cotizas menos que yo, como persona. Tú cotizas el 6,35. El resto lo cotiza tu empresa, no tú. Y eso es un coste que tiene que soportar la empresa. Ese es el impuesto indirecto que yo llamo que están soportando las empresas por la vía de las cotizaciones sociales. Y todo eso hay que empezar a moverlo. Y yo creo que estamos de esta crisis, vamos a salir fortalecidos porque nos vamos a tocar muchas cosas que eran intocables. Como era el empleo público, como era la sanidad, y todo esto hay que tocarlo. Y hay que ir a gestión privada más que a gestión pública. Otra cosa es la universalidad, que yo creo que estamos todos de acuerdo con ella. Una última cuestión, hombre. Como estamos a estas alturas ya acabando el año, muy cerquita del día de la lotería, bueno, pues hay quien sueña que ese día le pueda tocar la lotería. Si le toca a uno la lotería este sábado, ¿le toca también al Estado? Quiero decir, ¿el dinero que te toque es íntegro para tu bolsillo o tienes que repartir? Cuando te toca la lotería, a quien no le toca es al Estado, porque el Estado es el que la vende y la tiene que pagar. Por lo tanto, aunque llegue menos a tu bolsillo, el Estado siempre tiene que pagar la lotería que te toca. Pero yo entiendo que eso va a ser a partir del 1 de enero. Es decir, cuando te retengan el 20% de lo que ganes, va a ser con vigencia al 1 de enero. Por lo tanto, hombre, yo creo que si a alguien le toca una cantidad importante, muy gustosamente estaría, si no es el 20, por lo menos el 10, dedicarlo a aquellas personas que tengan más necesidad, y hay muchísimas organizaciones privadas y públicas que lo van a repartir fantásticamente. Bueno, también, o mejor incluso que el Estado. Por poner un ejemplo, si te toca 100.000 euros, solo tienes 80.000 tuyos, 20.000 son para el fisco. Bueno, o solamente tienes que pagar 20.000 y tienes 80.000 que antes no tenías por haber jugado 6 euros o 10 o 20, ¿no? O sea que tampoco... Yo creo que ese es el dinero que menos nos va a doler pagar. Posiblemente. El que más nos duele pagar es aquel que, con un esfuerzo diario en el trabajo, como funcionario o como empleado privado o como profesional, si ganaste en el mes 3.000 euros y tengas que pagar 600, 800 o 1.000 o 1.200, ese es el que más te duele porque te ha costado un sacrificio y, sin embargo, el que te ha tocado en la lotería pues no te cuesta ningún sacrificio. Pues Joaquín Bastache, que lo pasaste muy bien en lo que queda de este año, que nos volvemos a ver para enero. Seguro. Este es el último programa de este año, pero yo espero que en el 2013, a pesar de que los supersticiosos no crean en el 13, pues tengamos mucho más suerte que en este 2012 y estemos aquí de nuevo. No hay que ser supersticioso porque creo que trae muy mala suerte, ser supersticioso. O sea que nada, supersticiones ninguna. Joaquín Bastache, muchísimas gracias por estar con nosotros por invitarme una vez más. Y a ustedes, señoras y señores, simplemente despedirnos recordándoles que aceptamos y no solo aceptamos, es que son imprescindibles, diríamos, sus críticas, sus sugerencias, sus ideas, sus opiniones. Ya saben que pueden dirigirlas a nuestro correo electrónico aldiaeneconomia@teleasturias.com. Así es como nos despedimos. Ya decíamos, este es el último programa de este año 2012. Que ustedes lo pasen muy bien. Nos veremos de nuevo en el 2013. Ojalá que sí. Buenas noches.